Bienvenido a una lección sobre el lema del apretón de manos. El lema del apretón de manos dice: en cualquier gráfico la suma de los grados de los vértices en el gráfico siempre es el doble del número de bordes. El límite agitado a veces se denomina fórmula de suma de grados y se puede escribir simbólicamente, ya que la suma de todos los grados de los vértices es igual a 2 veces E. Aquí usamos dv para el grado del vértice V y E como número de aristas. También podemos resolver esta ecuación para E dividiendo ambos lados por 2 y el estado. El número de aristas es igual a la suma de todos los grados de los vértices divididos por 2. Uno de los usos del lema es encontrar realmente el número de aristas en una gráfica. Para hacer esto, se nos debe dar la secuencia de grados para la gráfica o poder encontrarla a partir de otra información. La secuencia de grados es una lista de cada grado de cada vértice de la gráfica, generalmente escrita en forma no creciente. Mirando un ejemplo, determinemos cuántos vértices y aristas debe tener una gráfica si su secuencia de grados se da como 4, 4, 3, 3, 3, 2, 1. Primero, para encontrar el número de vértices, contamos el número de grados dado en la secuencia de grados. Observe que hay 7 grados en la secuencia de grados, indicando que hay 7 vértices, y ahora para determinar el número de aristas calculamos la suma de grados, que podemos ver es igual a 20, y luego establecemos esto igual a 12 y resolver para esto nos da la ecuación 2 es igual a 20. Dividiendo ambos lados por 2 tenemos E igual a 10. Ahora sabemos que la gráfica debe tener 7 vértices y 10 bordes. El lema colgante también nos dice lo que no es posible. Como ejemplo, en un reciente seminario de Matemáticas 9, los matemáticos se saludaron dándose la mano. Es posible que cada matemático se diera la mano con exactamente 7 personas en el seminario. Parece que esto debería ser posible cada uno. Un matemático elige a una persona para no darle la mano, pero esto no puede suceder. Nos preguntamos si una gráfica con 9 vértices puede tener cada vértice con grado 7. Si existiera tal gráfica, entonces la suma de los grados de los vértices tendría que ser 9 por 7, que es igual a 63. Esto tendría que ser el doble del número de bordes o, en esta aplicación, el número de apretones de manos, lo que resulta en un gráfico con 63 dividido entre 2 o 31.5 bordes. Pero sabemos que el número de aristas tiene que ser un número entero y, por lo tanto, eso es imposible. Por lo tanto, al menos uno, de hecho, un número impar de los matemáticos debe haber dado la mano a un número par de personas en el seminario, y esto se debe a que, como sabemos por el primer ejemplo, la suma de la secuencia de grados debe ser pareja para que el número de aristas debe ser un número entero. Generalizamos el ejemplo anterior para obtener la siguiente proposición. Una proposición es una afirmación general en matemáticas similar a un teorema, aunque generalmente de menor importancia. La proposición está en cualquier gráfico. El número de vértices con un grado impar debe ser par. Esto asegura que la suma de los grados sea par y, por lo tanto, el número de aristas es un número entero. Y terminaremos con una prueba rápida de esta proposición. Supongamos que hay una gráfica con un número impar de vértices con grados impares, luego la suma de los grados en el gráfico sería extraño, lo cual es imposible por el lema del apretón de manos. Espero que te haya resultado útil.